Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 30 del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro del Eclesiástico, capítulo 35, versículos 12 a 18. El autor habla de la justicia divina. Dios es justo y trata a todos por igual, no favorece a nadie en perjuicio del pobre, escucha las súplicas del oprimido. Mientras le corren las lágrimas por las mejillas y el gemido se añade a las lágrimas, sus penas consiguen su favor y su grito alcanza las nubes. El reclamo del pobre atraviesa las nubes y no descansa hasta alcanzar a Dios. No se detiene hasta que Dios lo atiende y el juez justo le hace justicia. El autor del libro El Eclesiástico presenta a Dios totalmente imparcial y al mismo tiempo Él será quien pronuncia el juicio definitivo e inapelable sobre el hombre. Desafortunadamente, muchos jueces de este mundo no son imparciales. Es por esto por lo que el libro del Deuteronomio da ciertas directrices para aquellos que deben administrar justicia en Israel. No violarás el derecho, no serás parcial ni aceptarás sobornos, que el soborno ciega los ojos de los sabios y falsea la causa del inocente. Es muy cierto, porque un juez que recibe regalos pone en duda su imparcialidad. A veces se piensa que Dios, al igual que los jueces humanos, acepte regalos y se le trata como si fuera un corrupto, como un socio en los negocios. Es que muchas veces nuestra vida no va por el buen camino y cometemos injusticias y luego queremos saldar cuentas con Dios haciendo ciertas obras de caridad o ofreciendo también ciertos actos de culto. Pensamos que después de esto ya Dios es nuestro amigo y que cerrará sus ojos ante la injusticia que se comete y no castigará ni mandará alguna desgracia. El libro del Eclesiástico ataca duramente esta religión falsa. En el versículo que precede al pasaje de hoy dice: no pretendas sobornar al Señor con regalos, porque no los acepta, ni confíes en ofrendas de cosas mal adquiridas. Y luego inicia nuestro texto explicando la razón, porque Dios es justo y trata a todos por igual. Pero el texto indica un hecho paradójico. Dios no hace acepción de personas, pero se inclina por el pobre. Esa es su justicia. Ante Dios no cuentan las amistades, los parentescos, regalos, amenazas, una alta posición social, sino la pobreza, la necesidad por la que pasan las personas. Cuando delante de Dios se presenta uno que no tiene ningún mérito que exhibir, uno que solo puede contar con su propia miseria, entonces Dios se conmueve y pronuncia siempre una sentencia de salvación. La segunda lectura es de la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 a 18. Se trata del discurso de despedida del apóstol Pablo. Algunos de los grandes personajes bíblicos antes de morir pronuncian largos discursos de despedida en forma de testamento. Por ejemplo, Jacob, José, Josué, Moisés, también Jesús en el Evangelio de Juan, Pedro y Pablo lo hace también en el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nuestro texto pertenece a este género literario. Pablo se encuentra ya anciano y exhausto en una prisión de Roma. Él ve que se aproxima el día en que deberá dejar este mundo. Hace un balance de su vida y vuelve su mirada hacia el futuro. El discurso es conmovedor y las imágenes son muy fuertes. Querido hermano, en cuanto a mí, ha llegado la hora del sacrificio y el momento de mi partida es inminente. He peleado el buen combate, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Solo me espera la corona de la justicia que el Señor, como justo juez, me entregará aquel día. Y no solo a mí, sino a cuantos desean su manifestación. En mi primera defensa nadie me asistió, todos me abandonaron. Espero que Dios no se lo tome en cuenta. El Señor sí, me asistió y me dio fuerzas para que por mi medio se llevase a cabo la proclamación, de modo que la oyera todo el mundo. Así el Señor me arrancó de la boca del león,
Él me librará de toda mala partida y me salvará en su reino celeste. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Realmente Pablo ha peleado un buen combate por causa del Evangelio. Tuvo que enfrentarse a muchas situaciones donde había luz y tiniebla, verdad y mentira, justicia e injusticia, y por supuesto donde imperaban las fuerzas del pecado y de la muerte. Cuando escribe a los Corintios hace un elenco dramático de todo lo que tuvo que soportar por anunciar el Evangelio de Cristo. 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes, 3 veces me azotaron con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en alta mar. Cuántos viajes con peligros de ríos, peligros de asaltantes, peligro de parte de mis compatriotas, peligro de parte de los extranjeros, peligros en las ciudades, peligros en descampado, peligros en el mar, peligros por falsos hermanos. Con fatiga y angustia, sin dormir muchas noches, con hambre y con sed, en frecuentes ayunos, con frío y sin ropa. Ahora el apóstol ha terminado la carrera y está seguro de que recibirá la corona como premio. No porque se lo haya merecido por sus propias fuerzas o fatigas. Notemos que él no se ufana de lo que hizo y tampoco habla de méritos acumulados, sino que tiene la certeza de haber confiado en el Señor Jesús, que ahora no lo abandonará, como tampoco lo hará con los que desean su manifestación. La fe en Cristo Jesús se convirtió para el apóstol como en un nuevo nacimiento y la conservó hasta el final. Además, él tuvo una vida íntegra y llevó a cabo la misión de ser apóstol de Cristo Jesús. Ahora Pablo habla de la muerte como un sacrificio porque ya ha donado su vida. Por tanto, ahora su muerte será como la del Maestro, un sacrificio expiatorio y su sangre una libación sobre el altar de la fe. Cuando Pablo narra su naufragio, presenta la imagen de la nave que recoge las velas para quedar a la deriva, para donde la lleve el viento. Esta imagen muestra la inquebrantable convicción de que la muerte no es un hundimiento, sino un cambio de dirección hacia una playa espléndida. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, la parábola del fariseo y el publicano que oran en el templo. En el Evangelio del domingo anterior, Jesús nos insistía en la necesidad de orar siempre, para que a través del diálogo con Dios podamos entrar en sintonía con sus pensamientos, sus sentimientos y sus proyectos. Especialmente en los momentos más difíciles de nuestra vida, no hay que perder esa sintonía con Dios porque de lo contrario quedamos a merced de nuestros propios impulsos y podemos responder a las injusticias o a los sufrimientos devolviendo mal por mal. Sin embargo, no es suficiente orar continuamente, sino orar bien, porque la oración hecha de forma equivocada obtiene el efecto opuesto, es decir, nos convence de que somos justos y que Dios piensa exactamente como nosotros. Cuando oramos erróneamente, nos resistimos a creer que Dios piense distinto y lo que hacemos es complacernos a nosotros mismos, pero no entrar en sintonía con su pensamiento. Para enseñarnos a orar bien, Jesús propone en el Evangelio de hoy una parábola. Escuchemos a quienes está dirigida. En aquel tiempo, por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Jesús no está interesado en convertir a los ateos o a los no creyentes, sino a aquellos que se retienen justos, es decir, a los creyentes, practicantes devotos, a quienes hacen buenas obras, asisten al culto y hacen oración, personas que ante nuestros ojos merecerían elogios y alabanzas y ninguna corrección. Quienes se retienen justos tienen una primera característica y es que son personas orgullosas de su integridad moral. Tienen la cabeza en alto porque saben que toda la gente los respeta porque son íntegros. Es más, están convencidos de que Dios tiene que hacerles favores porque
se lo merecen, porque son fieles a sus mandamientos y observan de manera escrupulosa todos los preceptos de la ley. La segunda característica de estas personas es que desprecian a los demás. Y aquí el evangelista utiliza el verbo griego exiteneo, que significa anular, convertir algo en cero, es decir, considerar la otra persona como nada. En nuestra parábola, estas personas que se retienen justas están representadas por los fariseos. Desafortunadamente, ellos para nosotros son un poco antipáticos, por lo que hemos escuchado que son hipócritas, llenos de orgullo y de presunciones. En contraposición a este sentimiento, experimentamos una cierta simpatía por el publicano de la parábola. Tal vez no nos identifiquemos con él, pero lo comprendemos y valoramos su actitud humilde. En otras palabras, nos identificamos un poco más con el publicano, pero no soportamos al fariseo. Sin embargo, la intención de Jesús es que nosotros sintamos simpatía por el fariseo, porque él refleja nuestro comportamiento espiritual. Por tanto, se trata de una parábola también para nosotros hoy. Escuchemos. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo de pie oraba así en voz baja: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de cuanto poseo. Ubiquemos físicamente a estos dos personajes. La parte sur del templo de Jerusalén medía 280 metros de largo, con 2 entradas. Cada entrada tenía una escalinata. La primera escalinata medía 15 metros de ancha y conducía a la entrada, que tenía 3 puertas continuas. Este ingreso estaba reservado solamente a los sacerdotes y levitas, por tanto Jesús nunca entró al templo por esta puerta, porque él era sencillamente un laico. La segunda escalinata, más hacia el occidente, tenía 60 metros de ancha y conducía al ingreso, que tenía 2 puertas continuas. Se entraba por la puerta de la derecha y se salía por la puerta de la izquierda. Pero podía suceder que alguno saliera por la puerta de entrada, en contravía de los peregrinos. Pero no era un capricho o una equivocación. Era un signo de que estaba atravesando por una situación muy difícil en la vida, y pedía a los peregrinos que cuando ellos oraran al Señor se acordaran de esta persona. Este signo, muy hermoso por cierto, era la forma de pedir oración. Había varios motivos para subir al templo de Jerusalén: para orar, ofrecer sacrificios, prometer algo a Dios, pedir perdón por los pecados, etc. Tanto el fariseo como el publicano estaban allí a la entrada del templo para orar. La expresión que utilizaban los judíos para decir que subían al templo era que querían ir a ver el rostro de Dios. Como proclama el orante del Salmo 41, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Sabemos que a una persona se la reconoce por su rostro, y también cuando oramos tenemos en mente el rostro de Dios que imaginamos. Lo importante es tener en mente el rostro de Dios que nos mostró Jesús de Nazaret, porque puede que se piense en el que enseñaron los escribas en sus catequesis. Cuando oramos a Dios pensando que lo convencemos para que actúe con una varita mágica o resuelva todos nuestros problemas por medio de milagros, simplemente este Dios o este rostro de Dios no existe. El fariseo y el publicano oran a 2 rostros distintos de Dios. Estos 2 personajes se oponen diametralmente. El fariseo es el santo observante de los mandamientos, mientras que el publicano es la persona más despreciable de la sociedad hebrea, el peor de los pecadores. Pero como Jesús en el Evangelio se dirige a los fariseos diciendo:
Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pues son como sepulcros blanqueados. Entonces pensamos que son personas falsas. No. El fariseo era una persona practicante de la ley del Señor. Recordemos que Nicodemo era un jefe de fariseos muy estimado por Jesús. Pablo también critica a los fariseos, pero se jacta de haber pertenecido a esta secta y en la carta a los romanos dice: yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Ellos son buenas personas. Tanto el fariseo como el publicano están de pies, como es propio de los judíos. Ellos nunca oran sentados y mucho menos de rodillas, porque consideran una relación familiar con Dios, como la de un padre con su hijo. La parábola dice que el fariseo oraba en voz baja, pero en griego se dice prosgeautón, que significa que oraba para sí mismo, es decir, replegado sobre sí mismo. Y esto significa que su oración no está bien hecha, no porque él sea malo, sino porque él está convencido de que así está orando muy bien, pero en realidad está hablando es consigo mismo. El fariseo se autocomplace porque tiene en su mente a un Dios que premia a quienes obedecen sus leyes y castiga a quienes las transgreden. Un Dios que no tiene nada que ver con los pecadores, porque así lo había aprendido de los rabinos de la época. Por tanto, la oración del fariseo consiste en explicarle a Dios de que él no es como los demás, que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese recaudador de impuestos que se encuentra a cierta distancia. Esto es lo que puede crear en nosotros un poco de antipatía por él, pero en realidad este fariseo es muy sincero, dice la verdad. Jesús no lo acusa de ser mentiroso. Él es honesto, íntegro, es más, hace un elenco de sus virtudes. En primer lugar, ayuna 2 veces por semana. La ley establece que hay que ayunar obligatoriamente un día al año, según Levítico capítulo 16, para la fiesta más santa, el Yom Kippur o día de la expiación, del perdón, del arrepentimiento. Los profetas habían establecido 4 ayunos más durante el año, pero el fariseo de nuestra parábola ayuna 2 veces por semana, el lunes y el jueves, recordando la subida de Moisés al monte Sinaí el lunes y su descenso el jueves. En segundo lugar, el fariseo paga el diezmo de todo lo que posee. La ley establece que en el momento de la cosecha, el campesino debe entregar inmediatamente a los sacerdotes la 10ª parte del producto del campo, del trigo, el mosto, el aceite, los primogénitos de las reses y las ovejas. Se trata de la ofrenda destinada a beneficiar a los pobres, sostener los gastos del templo y para la formación de los jóvenes rabinos. Como este fariseo sabía que a veces los campesinos eran un poco astutos y no entregaban realmente el diezmo completo, cuando él compraba los productos, entonces pagaba el diezmo de su propio bolsillo. ¡Qué persona tan correcta! No se le puede reprochar absolutamente nada. Tiene motivos para sentirse mejor que los demás. Solo le espera de parte de Dios el premio merecido. Si todo el mundo actuara así, el mundo sería mucho mejor del que existe. El objetivo de Jesús era hacer que este fariseo nos cayera bien y creo que lo ha logrado. Él tiene un comportamiento irreprochable, es un hombre bueno y en el fondo nos identificamos con él. Veamos ahora cómo Jesús presenta al publicano, que es un recaudador de las rentas públicas, por eso se llama publicano. El recaudador de impuestos, de pie y a distancia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten piedad de este pecador». Frente al fariseo, el publicano se avergüenza, ora con la cabeza hacia abajo, no levanta los ojos al cielo y se golpea el pecho pidiendo perdón al Señor.
Este señor despierta toda nuestra compasión, pero en realidad para la sociedad judía es un delincuente. Por ser recaudador de impuestos, esto es lo peor. Los romanos le han arrendado los impuestos de un cierto territorio y él debe pagar la cantidad fijada y lo que quede, esa es su ganancia. Pero la ley le permite aumentar las tarifas y por consiguiente se convierte en un ladrón autorizado, un explotador odioso, un chacal. No quita dinero a los ricos, sino que desangra a los pobres. Impone impuestos muy grandes a los más miserables de los campesinos, aquellos que no tienen el pan para alimentar a sus hijos pequeños. Él no tiene nada bueno que ofrecer a Dios. Está lleno de pecados. Es más, el día en que recibe el cargo de recaudador de impuestos debe ofrecer culto a los dioses de los paganos por la salud del emperador. Por consiguiente, reniega de su fe en el Dios de Israel, traiciona a su pueblo y todo por amor al dinero. Los judíos lo odiaban y si por caso uno de ellos entraba en casa de un israelita piadoso, se debían purificar las paredes y todos los utensilios que se encontraban en esa casa. Por otra parte, el publicano no podía dar testimonio ante un tribunal porque de antemano se consideraba un testigo falso. Nadie aceptaba préstamos de él porque era un usurero. Y el Talmud dice claramente que estas personas no pueden salvarse porque primero tendrían que restituir todo lo que han robado más el 20%. Y esto es imposible. Por tanto, no hay salvación para ellos. Los dos personajes suben al templo para orar, pero cada uno ora a un Dios distinto. Y ahora escuchemos el juicio que pronuncia Jesús sobre cada uno. Les digo que el publicano volvió a casa absuelto y el fariseo no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Jesús dice que el fariseo vuelve a casa sin ser justificado a pesar de ser una persona buena y de haber hecho muchas obras buenas. El problema es que él se dirige a un Dios cuyo rostro es el de un administrador, que tiene que escribir muy bien en su libro sus acciones buenas, sin olvidarse de ninguna, y sugiere a este Dios que escriba también las culpas del publicano, que está a cierta distancia, porque hay suficientes motivos para castigarlo. Orando de esta manera, el fariseo reconoce que Dios no ha hecho nada por él. Se proclama justo por sí mismo. A pesar de que inicia su oración con una acción de gracias, en realidad no tiene nada que agradecer a Dios porque todo lo ha hecho él solo. El fariseo no debe renunciar a su vida irreprensible, sino a la falsa imagen de Dios que lleva en su cabeza. Porque lo que se esperaba de él era que estuviera feliz de ver el rostro de Dios en primer lugar, que le agradeciera porque todo lo había recibido de él, que le diera gracias porque ha escuchado su palabra en la sinagoga y en casa de sus padres y abuelos, que le diera gracias por esta palabra porque gracias a ella él va por buen camino. De lo contrario, se hubiera convertido en un ladrón o adúltero, pero la palabra de Dios lo ha iluminado para mantenerse en el camino correcto. Incluso se esperaría que conociendo las malas acciones del publicano hubiera intercedido por él, porque a pesar de estar lleno de dinero y tal vez con varias esposas, no era feliz porque no había corrido con la misma suerte del fariseo de escuchar y seguir la palabra de Dios. Debiera haber aprovechado la ocasión para pedirle a Dios iluminación para llevar a este hermano a que encuentre el camino de la felicidad. Pero el fariseo no comprendió que son los frutos los que revelan que un árbol está lleno de vida y no son los frutos los que dan vida al árbol. Él regresó a su casa como estaba antes, por tener una imagen de Dios equivocada. De esta imagen deformada de Dios es que nacen las barreras que dividen a los justos de los pecadores, porque los justos ven a los pecadores como nadie.
Por el contrario, Dios proclama justo al publicano por sus actitudes, porque él en primer lugar se ubica a una cierta distancia del ingreso al templo, porque reconoce que está lejos del Señor. Tal vez Dios le ha hecho ver por medio de un ángel, es decir, otro judío, un familiar o un amigo, de que iba por el camino equivocado. En segundo lugar, se ubica a una cierta distancia del fariseo porque es consciente de la gran diferencia entre su modo de vivir y el de este hombre que es fiel a los mandamientos de Dios. Sabe que el fariseo es mucho mejor que él y por esto reconoce que se ha equivocado en su vida. En tercer lugar, no levanta los ojos hacia el cielo porque reconoce que no se puede gloriar absolutamente de nada delante de Dios. Y hacía un gesto muy bonito. Se golpeaba el pecho, porque en el pecho está el corazón, que es la sede de todos los sentimientos y decisiones del ser humano. Y por supuesto, la sede del pecado. Este gesto es realmente extraño, porque los hombres nunca se pegaban en el pecho como signo de arrepentimiento. Lo hacían las mujeres, que además lloraban y se desordenaban el cabello. No se concebía que los hombres se golpearan el pecho, por consiguiente, quiere decir que el publicano reconoce ser débil y frágil como una mujer. Él siente la necesidad de recibir el Espíritu del Señor en su vida. Tal vez oraba recitando el Salmo 50 cuando dice: aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. El publicano no hace una lista de sus pecados porque no tiene necesidad y tampoco se compara con el fariseo. Cuando implora la misericordia del Señor es porque ha entendido que Dios es amor y solamente amor. Lo que él quiere es agradecer a Dios porque le ha hecho comprender que andaba por un camino equivocado y que ahora él quiere cambiar de ruta. Es más, pide a Dios que en su misericordia lo acompañe en ese camino difícil que él está comenzando. Y ahora queda muy claro el primer versículo de nuestro texto donde se indicaba a quiénes se dirige la parábola. Para algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Y nosotros pensamos en los fariseos del tiempo de Jesús, pero ellos ya no existen. Ahora los destinatarios son los fariseos que están presentes en las comunidades cristianas de Lucas. Porque como dijo Jesús, la levadura de los fariseos también está presente hoy, incluso en nuestras comunidades. Esta levadura de creerse justo y juzgar a los demás hace mucho daño en la iglesia, corrompe el mensaje de Jesús, porque a Dios se le presenta como uno que toma nota de las obras buenas y de las obras malas y luego premia o castiga, un rostro muy distinto al Dios que nos presentó Jesús de Nazaret, un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Es que la espiritualidad de los méritos es la negación total de la gratuidad del amor. Les deseo un feliz domingo.